Durante años, alguien le enviaba flores sin decir quién era. Hay historias que no empiezan con un momento importante, sino con algo tan cotidiano que pasa desapercibido para cualquiera que mire desde fuera. La vida de Clara era exactamente así, una rutina ordenada, predecible, construida con los años hasta volverse casi automática. Cada mañana comenzaba de la misma forma, con los mismos sonidos, los mismos movimientos y la misma sensación de que todo estaba en su lugar, aunque en el fondo hubiera algo que nunca terminaba de encajar del todo. La casa siempre estaba en silencio a esas horas. No era un silencio incómodo, sino uno constante, de esos que se vuelven parte del ambiente y que con el tiempo dejan de notarse. Clara se movía por los espacios con naturalidad, preparando el café, acomodando pequeños detalles que nadie más parecía ver, cumpliendo con una rutina que no necesitaba cambios porque llevaba demasiado tiempo siendo la misma. Su esposo solía estar ahí, pero al mismo tiempo no lo estaba. Compartían el mismo espacio, la misma mesa, los mismos días, pero había una distancia que no se medía en metros, sino en gestos que nunca ocurrían. No era un mal hombre, nunca lo fue. Era responsable, cumplido, alguien en quien se podía confiar. Pero había algo en él que siempre se quedaba a medio camino, como si las palabras importantes nunca encontraran la forma de salir. Clara nunca pudo señalar exactamente cuándo empezó a notar esa sensación. Tal vez siempre estuvo ahí. Tal vez fue creciendo poco a poco, instalándose en los pequeños momentos, en las conversaciones que no pasaban de lo necesario, en las miradas que no duraban lo suficiente. Con el tiempo dejó de cuestionarlo, porque hay cosas que, cuando se repiten demasiado, terminan por parecer normales. Aún así, había momentos en los que esa sensación se hacía más evidente. Instantes breves, casi imperceptibles, en los que todo parecía detenerse por un segundo y le recordaban que algo faltaba. No era algo grande, no era una ausencia clara, era más bien una especie de espacio emocional que nunca lograba llenarse del todo. Y sin embargo, Clara siguió adelante, como lo hace la mayoría de las personas cuando la vida no duele lo suficiente como para romperse, pero tampoco alcanza para sentirse completa. Se acostumbró a esa versión de su realidad, a esa calma que no incomodaba lo suficiente como para cambiarla. Lo que no sabía es que incluso las vidas más silenciosas esconden momentos capaces de romperlo todo. Porque a veces no es un gran evento lo que cambia una historia. A veces es algo pequeño, algo tan simple como un ramo de flores. Durante mucho tiempo, nada cambió. Los días seguían pasando con la misma calma, con esa sensación de estabilidad que no sorprendía, pero tampoco incomodaba lo suficiente como para cuestionarla. Clara se había acostumbrado a esa forma de vivir, a esa rutina que no exigía demasiado y que tampoco ofrecía algo distinto. Y entonces, un día cualquiera, algo rompió ese equilibrio. No fue un evento grande ni algo que llamara la atención de los demás. De hecho, para cualquiera que lo hubiera visto desde fuera, habría parecido algo completamente normal. Un sobre. Nada más. Estaba sobre la mesa cuando Clara entró a la casa aquella tarde. No recordó haberlo visto al salir, lo que le pareció extraño, pero no lo suficiente como para alarmarse. Pensó que tal vez el cartero lo había dejado después, como tantas otras veces. Lo tomó sin prisa, casi por costumbre, revisando primero el nombre escrito en el frente. Era para ella. Eso no era raro, pero algo en la forma en que estaba escrito le hizo detenerse un segundo más de lo habitual. No era una letra que reconociera, no era una cuenta, ni publicidad, ni algo oficial. Era diferente. Clara se quedó de pie unos segundos, sosteniendo el sobre entre las manos, como si en ese pequeño objeto hubiera algo más que papel. No supo explicar por qué, pero sintió una ligera inquietud, una mezcla extraña entre curiosidad y algo más difícil de definir. Finalmente lo abrió.
Dentro no había documentos ni mensajes largos, solo una pequeña tarjeta. Y algo más. Un ramo de violetas. Pequeño, delicado, cuidado con detalle. Clara frunció ligeramente el ceño, confundida. Miró las flores como si intentara encontrar en ellas alguna pista que explicara su origen, pero no había nada evidente. Entonces tomó la tarjeta. La leyó una vez y luego otra. Para la mujer más especial del mundo. Nada más. No había nombre, no había firma, no había explicación. Solo esas palabras. Clara permaneció inmóvil durante unos segundos sosteniendo la tarjeta, sintiendo cómo algo dentro de ella cambiaba de forma casi imperceptible. No era emoción exactamente, tampoco era miedo, era atención. Como si algo por primera vez en mucho tiempo hubiera logrado romper la línea recta de su rutina. Volvió a mirar las flores. Eran simples, pero no descuidadas. Alguien había elegido esas violetas. Alguien había escrito ese mensaje. Alguien había pensado en ella. La idea le resultó tan inesperada que no supo qué hacer con ella de inmediato, porque en su vida nadie hacía ese tipo de cosas. No así, no sin motivo, no sin explicación. Clara dejó el sobre la mesa y sostuvo el pequeño ramo con más cuidado del necesario, como si temiera que desapareciera si lo soltaba demasiado pronto. Miró alrededor de la casa, casi por instinto. Todo seguía igual, el mismo silencio, los mismos objetos, la misma vida. Y sin embargo, algo ya no era exactamente igual. El primer ramo no cambió la vida de Clara de inmediato. No hubo una reacción exagerada ni una transformación evidente en su rutina. De hecho, durante los días siguientes, todo continuó prácticamente igual, como si aquel pequeño acontecimiento hubiera sido solo una interrupción momentánea en una historia que llevaba demasiado tiempo avanzando sin variaciones. Sin embargo, algo sí cambió. No en lo que hacía, sino en lo que pensaba. Las violetas permanecieron en un pequeño recipiente cerca de la ventana, donde la luz de la tarde las tocaba suavemente durante unas horas cada día. Clara las veía cada vez que pasaba por ahí, a veces sin detenerse, a veces dedicándoles unos segundos más de lo necesario. No era algo consciente, no al principio, pero poco a poco comenzaron a ocupar un espacio en su mente que antes no existía. Volvió a leer la tarjeta varias veces, no porque el mensaje fuera complejo, sino porque era demasiado simple para no tener significado. Para la mujer más especial del mundo. Las palabras no cambiaban, pero cada vez que las leía parecían decir algo distinto. Al principio pensó que debía haber una explicación lógica, alguien que se había equivocado de destinatario o quizá una broma que no terminaba de entender. Incluso consideró preguntar, mencionarlo en voz alta, buscar una reacción que le diera alguna pista. Pero no lo hizo, porque en el fondo no estaba segura de querer una respuesta inmediata. Había algo en ese misterio que no le incomodaba. Al contrario, le ofrecía una sensación nueva, una especie de atención silenciosa que no estaba acostumbrada a recibir. No era invasiva. No exigía nada, no interrumpió su vida, pero estaba ahí. Y eso era suficiente. Con el paso de los días, las flores comenzaron a marchitarse. Fue un proceso lento, casi imperceptible, pero inevitable. Clara lo notó antes de que fuera evidente, como si una parte de ella estuviera pendiente de cada cambio, de cada señal de que ese pequeño momento estaba llegando a su fin. Cuando finalmente tuvo que retirarlas, lo hizo con más cuidado del necesario. No las tiró de inmediato, las sostuvo unos segundos más, observándolas como si intentara retener algo que no podía nombrar del todo. Luego guardó la tarjeta en un cajón, sin una razón clara,
pero con la sensación de que no debía desaparecer junto con las flores. Después de eso, la vida continuó, y los días volvieron a alinearse unos con otros, repitiéndose con la misma precisión de siempre. La casa, el silencio, la rutina, todo regresó a su lugar como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo, Clara ya no era exactamente la misma. Había una pequeña diferencia, casi invisible, pero constante. Una expectativa. No era algo que pensara todo el tiempo, ni algo que pudiera explicar con facilidad. Era más bien una idea que aparecía en momentos específicos, sin aviso, como un eco suave que no terminaba de irse por completo. A veces, al llegar a casa, miraba la mesa por un segundo más de lo habitual. Otras veces, al escuchar algún ruido en la puerta, sentía una ligera anticipación que desaparecía casi de inmediato. Nunca pasaba nada, pero la sensación se quedaba. El tiempo siguió avanzando, llevando consigo esa experiencia hasta convertirla en un recuerdo más, algo que había ocurrido, pero que ya no tenía un impacto real en el presente. Clara dejó de pensar en ello de forma consciente, ocupando su mente en lo cotidiano, en lo necesario, en lo que siempre había estado ahí, hasta que el calendario volvió a marcar la misma fecha. No fue algo que esperara de forma activa. De hecho, el día comenzó como cualquier otro, sin señales, sin indicios de que algo diferente fuera a ocurrir. Clara siguió su rutina, salió de casa, regresó más tarde y por un momento todo parecía exactamente igual, hasta que entró y lo vio. Ahí estaba otra vez, sobre la mesa, el mismo tipo de sobre, la misma discreción, la misma sensación imposible de ignorar. Clara se quedó inmóvil, observándolo desde la distancia, como si acercarse demasiado pronto pudiera romper algo que aún no entendía del todo. Esta vez no hubo duda, ni confusión, ni intentos de encontrar una explicación inmediata, porque en ese instante lo supo. No era un error, no era casualidad, era para ella. Se acercó lentamente, con una calma que no coincidía con lo que sentía por dentro. Sus manos no temblaban, pero había algo en su respiración que había cambiado. Algo más profundo, más atento, más consciente de cada pequeño movimiento. Tomó el sobre, y antes de abrirlo cerró los ojos un segundo, como si ese instante mereciera ser vivido por completo, porque ahora entendía algo que antes no había considerado. No se trataba solo de las flores, ni del mensaje, ni siquiera de la persona que las enviaba. Se trataba de lo que eso provocaba en ella, de lo que despertaba, de lo que cambiaba, sin hacer ruido. Abrió el sobre, y esta vez no necesitó leer la tarjeta para saber que todo acababa de empezar. Después de ese segundo ramo, Clara dejó de engañarse. Ya no podía decirse a sí misma que era una coincidencia, ni un error, ni algo pasajero que desaparecería con el tiempo. Había una intención detrás de todo aquello, una constancia que no encajaba con lo casual, una presencia invisible que comenzaba a ocupar un lugar demasiado claro dentro de su vida. No sabía quién era, no sabía por qué lo hacía, pero sabía que no era algo sin importancia. Y eso lo cambiaba todo. A partir de ese momento, los días empezaron a sentirse distintos, aunque desde fuera nada pareciera haber cambiado. La rutina seguía siendo la misma. La casa continuaba en silencio. Su esposo mantenía esa distancia tranquila que ya no sorprendía, pero dentro de Clara, algo había comenzado a moverse. No era una emoción intensa, no era algo evidente, era más constante que eso. Una especie de hilo invisible que conectaba sus pensamientos con algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Por primera vez en mucho tiempo, Clara empezó a anticipar algo. No lo hacía de forma consciente, no marcaba fechas ni contaba los días, pero su mente había comenzado a registrar el paso del tiempo de una forma distinta. Había una referencia nueva, un punto en el calendario
que ya no era igual a los demás, aunque aún no quisiera admitirlo del todo. El 9 de noviembre dejó de ser una fecha cualquiera. Y con eso llegó la espera. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Pequeños momentos en los que su atención se desviaba sin razón aparente. Miradas breves hacia la mesa al entrar en casa. Pausas innecesarias al pasar cerca de la puerta. Una ligera sensación de expectativa que aparecía y desaparecía sin dejar rastro claro. Pero con el tiempo, esa sensación empezó a quedarse. No crecía de forma abrupta, no se volvía urgente ni desesperada, pero sí más presente, más constante, más difícil de ignorar. Clara comenzó a notar cosas que antes no importaban: el sonido del cartero, el crujir leve de la puerta al abrirse, el simple hecho de encontrar algo distinto en su lugar habitual. Nada de eso tenía significado real, pero aún así lo tenía. Porque en el fondo ya no se trataba solo de recibir flores, se trataba de lo que representaban, de la idea de que en algún lugar alguien pensaba en ella con la suficiente constancia como para repetir ese gesto sin esperar nada a cambio. Alguien que no necesitaba ser visto para estar presente. Alguien que, sin hablar, lograba decir más que muchas palabras. Y eso era algo a lo que Clara no estaba acostumbrada. Su esposo seguía siendo el mismo, correcto, predecible, silencioso. No había cambios en su comportamiento, no había señales nuevas, no había nada que indicara que algo estuviera ocurriendo fuera de lo habitual. Y sin embargo, esa comparación comenzó a formarse en la mente de Clara sin que ella lo buscara. No era algo justo, pero tampoco era algo que pudiera evitar, porque mientras uno estaba, el otro parecía verla. Y esa diferencia, aunque pequeña, empezaba a pesar. Los días pasaron, luego semanas, y sin darse cuenta del todo, Clara comenzó a vivir entre dos tiempos: el presente, donde nada cambiaba, y la espera, donde todo parecía posible. No hablaba de ello, no lo compartía, ni siquiera lo nombraba en voz alta, pero estaba ahí, creciendo en silencio, tomando forma, convirtiéndose en algo más que una simple curiosidad. Porque hay cosas que empiezan siendo pequeñas y sin hacer ruido terminan ocupando más espacio del que deberían. Y Clara ya no estaba esperando solo un ramo. Estaba esperando a quien lo enviaba. Después de ese segundo ramo, la espera dejó de ser silenciosa. Ya no era solo una sensación pasajera que aparecía en ciertos momentos del día y luego desaparecía sin dejar rastro. Esta vez, Clara empezó a reconocerla, a identificarla con claridad, a entender que no se trataba de algo casual, sino de algo que, de alguna forma, ya formaba parte de su vida. No sabía en qué momento ocurrió exactamente. No hubo un punto específico en el que pudiera decir, aquí empezó todo. Pero algo cambió. Porque ahora, cuando pensaba en las violetas, ya no pensaba solo en el gesto, pensaba en la persona. Al principio fue solo una idea vaga, casi una curiosidad sin forma. ¿Quién enviaría algo así durante 2 años seguidos sin decir una sola palabra más? ¿Qué clase de persona decide mantenerse en silencio y aún así permanecer? Clara intentó imaginarlo, pero no lo consiguió, no al principio, porque no tenía nada en qué basarse. No había pistas, no había señales, no había recuerdos que encajaran con algo así. Y sin embargo, eso no la detuvo. Con el paso de los días, esa pregunta dejó de ser una simple duda y comenzó a transformarse en algo distinto. Ya no era solo ¿quién?, sino ¿cómo? ¿Cómo sería alguien capaz de hacer algo así? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo miraría? Las preguntas empezaron a tomar forma, y con ellas, también las respuestas. No eran reales, no estaban confirmadas, pero tampoco se sentían equivocadas. Clara empezó a construir una imagen, no de manera consciente, no como una fantasía evidente,
sino como una suma de pequeñas ideas que se acomodaban solas dentro de su mente. Una forma de llenar los espacios que el silencio dejaba. Imaginó a alguien atento, alguien que observa sin invadir, alguien que sabe esperar. Alguien que entiende. Y sin darse cuenta, esa imagen empezó a sentirse más cercana que muchas cosas reales en su vida. Había momentos en los que, incluso sin tener el ramo frente a ella, pensaba en él. No en el objeto, sino en la intención detrás de ese gesto. En lo que significaba que alguien, en algún lugar, dedicara ese instante del año exclusivamente a ella. Era algo pequeño, pero constante, y eso tenía un peso distinto. Mientras tanto, su vida seguía igual. Su esposo continuaba con su rutina de siempre, moviéndose dentro de la casa con esa presencia tranquila que nunca interrumpía nada. No hacía preguntas, no generaba conflictos, no decía más de lo necesario. Pero había detalles. Cosas que Clara no notaba en ese momento, pero que estaban ahí. A veces, al llegar a casa, encontraba la mesa acomodada sin recordar haberlo hecho. O notaba que algo había sido reparado, ajustado, puesto en su lugar sin que nadie lo mencionara. Pequeños gestos, silenciosos, casi invisibles. Tan invisibles que nunca competían con lo que ella estaba empezando a sentir. Porque lo que venía de ese sobre no se comparaba con lo cotidiano. Era distinto, tenía intención, tenía misterio, tenía significado. Y eso hacía que todo lo demás pareciera más simple de lo que realmente era. Con el paso del tiempo, Clara dejó de preguntarse si debía pensar en ello, simplemente lo hacía. Se descubría a sí misma imaginando situaciones que nunca habían ocurrido, construyendo momentos que no existían, completando conversaciones que jamás habían comenzado. No lo veía como algo grave, no lo sentía como una traición, porque en su mente no estaba reemplazando nada, solo estaba llenando un espacio que llevaba demasiado tiempo vacío. Y sin darse cuenta, ese espacio empezó a tener nombre. No un nombre real, pero sí una presencia. Una idea que ya no era solo curiosidad ni solo expectativa, sino algo más profundo. Algo que no necesitaba confirmación para sentirse real. Porque hay emociones que no nacen de lo que ocurre, sino de lo que imaginamos. Y cuando eso pasa, lo imaginado puede volverse más fuerte que lo que tenemos enfrente. Con el paso de los días, Clara dejó de notar el momento exacto en el que pensaba en él. Ya no ocurría en instantes aislados, ni aparecía como una idea pasajera que podía ignorarse con facilidad. Esta vez era distinto, más constante, más presente. Como si, sin darse cuenta, ese pensamiento hubiera encontrado la forma de instalarse en su día a día sin pedir permiso. No era algo invasivo ni interrumpía su rutina, pero estaba ahí, acompañándola en los pequeños momentos, en los espacios vacíos, en esos instantes donde antes no había nada más que silencio. Ahora, en lugar de ese vacío, había una presencia que no necesitaba forma para sentirse real, y Clara empezó a acostumbrarse a ello sin cuestionarlo demasiado. Ese fue el cambio más importante. No el hecho de pensar en él, sino el hecho de que ya no le resultaba extraño hacerlo. Había dejado de preguntarse si debía o no darle importancia. Simplemente lo aceptó. Y cuando algo así deja de sentirse ajeno, empieza a formar parte de uno de una manera silenciosa pero profunda. Sin darse cuenta, comenzó a relacionar pequeñas cosas con esa idea. Una canción que sonaba mientras hacía cualquier actividad, una escena en la televisión que antes habría pasado desapercibida, incluso el simple hecho de detenerse unos segundos más frente a la ventana. Todo empezaba a tener un significado distinto, no porque realmente lo tuviera, sino porque ella lo estaba construyendo dentro de sí.
Y eso lo hacía más fuerte, porque lo que nace desde afuera puede desaparecer, pero lo que nace dentro encuentra la forma de quedarse. Mientras tanto, su vida seguía avanzando sin cambios visibles. Su esposo continuaba con la misma rutina de siempre, ocupando su lugar dentro de la casa con esa presencia tranquila que nunca exigía atención. No había discusiones, no había distancia evidente, no había nada que pudiera señalarse como un problema. Pero tampoco había algo que destacara, nada que interrumpiera ese flujo constante de normalidad. A veces coincidían en la misma habitación sin decir demasiado. Compartían el espacio, el tiempo, los días, pero no necesariamente los pensamientos. Y aunque eso no era nuevo, ahora se sentía distinto, más evidente, más difícil de ignorar. Hubo momentos en los que Clara se sorprendió a sí misma, instantes pequeños en los que su mente se iba a ese lugar sin que ella lo decidiera. Y cuando se daba cuenta, ya era demasiado tarde para detenerlo. No lo veía como algo incorrecto, ni lo sentía como una falta, porque en su realidad no estaba haciendo nada. Solo pensaba, solo imaginaba, solo sentía. Pero incluso eso tiene consecuencias, porque poco a poco, sin hacer ruido, sin llamar la atención, ese pensamiento dejó de ser un complemento y empezó a convertirse en una necesidad. No una necesidad urgente ni algo que la desestabilizara por completo, pero sí algo que comenzaba a influir en su estado de ánimo de formas que no siempre lograba identificar. Había días en los que todo parecía más ligero, más llevadero, y no tenía claro por qué hasta que entendía que había pensado en él. Y entonces todo encajaba, porque esa idea, esa presencia, ese alguien sin rostro, ya no era solo parte de su mente, era parte de lo que sentía. Y cuando algo llega a ese punto, deja de ser fácil soltarlo. Hubo un momento en el que Clara dejó de sentirse completamente cómoda con lo que estaba ocurriendo dentro de ella. No fue algo repentino ni una revelación clara, sino una sensación que apareció poco a poco, como una ligera incomodidad que no terminaba de desaparecer. Hasta entonces, pensar en él se había vuelto algo natural, casi necesario, pero por primera vez empezó a preguntarse por qué. No era solo curiosidad ni tampoco únicamente emoción. Había algo más, algo que no encajaba del todo con la vida que llevaba, algo que no podía señalar con precisión, pero que empezaba a hacerse evidente en los pequeños momentos del día. Se descubría distraída cuando no debía, ausente en conversaciones simples, mirando sin ver realmente lo que tenía enfrente. Y cada vez que regresaba a la realidad, quedaba esa sensación breve de haber estado en otro lugar, como si una parte de ella no terminara de regresar del todo. Esa idea empezó a incomodarla más de lo que quería admitir, porque, por primera vez, no se trataba solo de lo que sentía, sino de lo que eso significaba. Clara nunca había sido alguien impulsivo ni alguien que necesitara algo fuera de su propia vida para sentirse completa, y sin embargo, ahora había una parte de ella que parecía depender de algo que ni siquiera existía de forma real. Intentó restarle importancia. Se dijo que era normal, que no estaba haciendo nada malo, que todo ocurría únicamente en su mente y que eso no tenía por qué afectar nada más. Pero incluso al pensar eso, había algo que no terminaba de convencerla, porque en el fondo sabía que no se trataba de un pensamiento pasajero. Era constante, y lo constante, tarde o temprano, empieza a cambiar las cosas. Esa idea empezó a incomodarla más de lo que quería admitir, porque, por primera vez, no se trataba solo de lo que sentía, sino de lo que eso significaba. Clara nunca había sido alguien impulsivo ni alguien que necesitara algo fuera de su propia vida para sentirse completa, y sin embargo, ahora había una parte de ella que parecía depender de algo que ni siquiera existía de forma real. Intentó restarle importancia. Se dijo que era normal, que no estaba haciendo nada malo, que todo ocurría únicamente en su mente y que eso no tenía por qué afectar nada más.
Pero incluso al pensar eso, había algo que no terminaba de convencerla, porque en el fondo sabía que no se trataba de un pensamiento pasajero. Era constante, y lo constante, tarde o temprano, empieza a cambiar las cosas. Clara intentó ignorarlo. Se enfocó en lo cotidiano, en lo que siempre había funcionado, en mantener esa estabilidad que durante tanto tiempo había definido su vida. Pero cuanto más lo intentaba, más evidente se volvía esa sensación de estar dividida entre dos realidades que no terminaban de encajar. Había momentos en los que todo parecía volver a la normalidad, en los que lograba dejar de pensar en ello y continuar como si nada hubiera cambiado. Pero eran breves, siempre lo eran, porque tarde o temprano esa idea regresaba, y con ella la duda, no sobre quién era esa persona, sino sobre ella misma, sobre lo que estaba sintiendo y sobre lo que, sin darse cuenta, estaba permitiendo que creciera dentro de su propia vida. Porque hay pensamientos que parecen inofensivos al principio, pero que con el tiempo empiezan a ocupar más espacio del que deberían. Y cuando eso sucede, dejan de ser solo una idea y se convierten en algo que empieza a definirte. Y Clara comenzaba a notarlo, aunque todavía no estuviera lista para enfrentarlo del todo. El cambio no fue evidente al principio, pero Clara lo sintió desde que abrió los ojos esa mañana. No era algo que pudiera explicar con claridad, ni una razón concreta que justificara esa sensación. Pero había algo distinto en el ambiente. Una especie de quietud que no se parecía a la de otros días. Todo estaba en su lugar. La casa se veía igual que siempre, la luz entraba por la ventana con la misma suavidad de cada mañana. Y aún así, había algo que no encajaba del todo. Intentó ignorarlo y siguió su rutina como cualquier otro día, moviéndose entre acciones conocidas que antes le daban estabilidad, pero esta vez no lograban el mismo efecto. A medida que avanzaban las horas, esa sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más evidente en los pequeños detalles, en los silencios prolongados, en los momentos en los que no había nada ocurriendo, y aún así parecía que algo estaba a punto de pasar. No era miedo ni ansiedad, era una expectativa distinta, más tensa, más contenida, como si algo estuviera por romper ese equilibrio que hasta ahora había logrado mantener sin esfuerzo. Clara no necesitó mirar el calendario para saber qué día era. Su cuerpo ya lo sabía antes que su mente, como si en algún punto hubiera empezado a contar el tiempo sin darse cuenta. Cuando finalmente confirmó la fecha, sintió cómo esa certeza se asentaba dentro de ella con una claridad imposible de ignorar. Era 9 de noviembre. Durante las horas siguientes, todo pareció moverse más lento. Cada acción cotidiana se alargaba un poco más de lo normal, como si el tiempo estuviera siendo empujado hacia un momento específico que aún no ocurría. Clara intentó mantenerse ocupada, distraerse, evitar pensar demasiado en ello, pero era inútil, porque su atención regresaba una y otra vez al mismo punto, a la misma espera que ahora ya no podía ocultarse detrás de. Hubo momentos en los que creyó escuchar algo cerca de la puerta, un sonido leve, un indicio mínimo que rompiera esa tensión, pero cada vez que se acercaba, no había nada, solo el silencio. Un silencio que ya no resultaba familiar ni cómodo, sino que parecía prolongarse más de lo necesario. Y fue entonces cuando empezó a inquietarse de verdad, porque por primera vez la espera no estaba siendo correspondida. Hubo momentos en los que creyó escuchar algo cerca de la puerta, un sonido leve, un indicio mínimo que rompiera esa tensión, pero cada vez que se acercaba, no había nada. Solo el silencio, un silencio que ya no resultaba familiar ni cómodo, sino que parecía prolongarse más de lo necesario. Y fue entonces cuando empezó a inquietarse de verdad, porque por primera vez la espera no estaba siendo correspondida. Las horas pasaron y el día avanzó sin que ocurriera nada. Poco a poco, Clara comenzó a sentir algo que no había experimentado antes en todo ese tiempo. No una decepción inmediata ni una tristeza evidente,
sino un vacío que crecía de forma silenciosa, como si algo que ya daba por hecho simplemente no fuera a suceder. Intentó convencerse de que no importaba, de que no tenía por qué repetirse cada año, de que tal vez todo había sido una coincidencia que ahora llegaba a su fin. Pero cuanto más lo pensaba, más evidente se volvía que no era así, porque en el fondo lo estaba esperando. Y no solo el gesto, sino todo lo que representaba. El día comenzó a cerrarse, y con él esa tensión que había estado creciendo desde la mañana empezó a transformarse en algo más profundo. Más difícil de ignorar. Clara dejó de distraerse, dejó de fingir que no le importaba, y simplemente se permitió sentirlo. Sentir la ausencia, el peso de algo que no estaba ocurriendo cuando debía. Y fue justo en ese momento, cuando dejó de resistirse, cuando algo cambió. Un sonido seco rompió el silencio de la casa. Claro, real, imposible de confundir. Alguien había tocado la puerta. Clara se quedó inmóvil por un instante que pareció alargarse más de lo normal. No por miedo, sino por la certeza de que ese momento iba a definir algo importante, algo que ya no podía seguir siendo igual. Caminó hacia la puerta con una mezcla de tensión y expectativa que no había sentido antes, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. No por el esfuerzo, sino por todo lo que ese momento representaba. Cuando finalmente abrió, no había nadie al otro lado, solo un pequeño sobre descansando en el suelo. Clara se quedó mirando el sobre durante unos segundos que se sintieron más largos de lo normal, como si su mente necesitara tiempo para aceptar que ese momento finalmente había llegado, pero no de la forma en que lo había imaginado. No había flores, no había color, no había ese gesto que durante tanto tiempo había marcado una presencia constante en su vida. Esta vez solo había un sobre sencillo, pequeño, casi insignificante, y aún así cargado de un peso que no podía explicar. Se agachó lentamente y lo tomó con cuidado, como si dentro pudiera haber algo frágil, algo que no debía alterarse antes de tiempo, sintiendo en ese gesto una tensión distinta, contenida, no evidente pero imposible de ignorar, como si algo dentro de ella supiera que ese instante no era uno más, sino el inicio de algo que iba a cambiar la forma en la que entendía todo lo anterior. Cerró la puerta sin dejar de mirar el sobre y caminó hacia el interior de la casa con una sensación difícil de describir, una mezcla de expectativa, duda y una inquietud ligera que no terminaba de definirse, mientras todo a su alrededor permanecía igual, pero ya no se sentía igual, como si el ambiente mismo estuviera conteniendo algo que aún no se revelaba por completo. Se detuvo antes de abrirlo, no porque dudara, sino porque entendía, aunque fuera de forma inconsciente, que ese gesto iba a romper algo que hasta ahora se había mantenido intacto, porque durante años había vivido con una idea construida a partir de silencios y repeticiones, y ahora estaba a punto de enfrentarse a la posibilidad de que esa idea no fuera lo que había imaginado. Finalmente abrió el sobre con un movimiento lento, medido, casi cuidadoso, como si el tiempo pudiera estirarse lo suficiente para retrasar lo inevitable. Y dentro encontró únicamente una hoja doblada con precisión, sin adornos, sin elementos adicionales, solo palabras esperando ser leídas. Desdobló la hoja y comenzó a leer, esperando encontrar algo que coincidiera con la imagen que había construido durante tanto tiempo. Pero lo que encontró fue distinto, más simple, más cercano, más real de lo que había imaginado. Y precisamente por eso comenzó a sentirse incómodo de una forma que no esperaba. A medida que avanzaba en las palabras, su expresión cambió de forma casi imperceptible, no como una reacción inmediata, sino como algo que se iba acomodando lentamente dentro de ella, encajando pieza por pieza en lugares que hasta ese momento habían permanecido vacíos. Y entonces llegó a la parte que lo cambió todo,
Una frase breve, directa, sin adornos, pero con el peso suficiente para romper por completo la historia que había construido en su mente. Clara no reaccionó de inmediato. No hubo un gesto exagerado ni una emoción evidente, porque lo que estaba ocurriendo no era algo superficial, era algo más profundo, más silencioso, como cuando una verdad no irrumpe, sino que se instala lentamente hasta que ya no puede ser ignorada, obligándote a reinterpretar todo lo que creías entender. Pero no había otra explicación posible. Su respiración cambió ligeramente, no de forma brusca, sino como cuando algo dentro de ti se reajusta sin pedir permiso. Y entonces levantó la mirada y recorrió el espacio que conocía de memoria. La casa seguía en silencio, todo estaba exactamente en su lugar, cada objeto, cada detalle, todo igual que siempre. Y sin embargo, nada se sentía igual, porque ahora todo tenía un significado distinto, uno que había estado ahí desde el principio, sin necesidad de imponerse. Fue en ese instante cuando lo entendió, no como una idea repentina, sino como una certeza que se acomodaba lentamente dentro de ella, una que no podía ignorar, porque no venía de afuera, venía de todo lo que había pasado desapercibido, de cada gesto pequeño, de cada silencio compartido, de todo aquello que había estado presente sin reclamar atención. Y entonces la duda cambió de forma. Dejó de ser una pregunta sobre alguien más y se convirtió en algo mucho más cercano, porque ya no se trataba de quién había enviado las flores, sino de cómo no lo había visto antes, de cómo había construido una historia completa en su mente, mientras la realidad había estado frente a ella todo el tiempo, silenciosa, constante, esperando sin necesidad de ser descubierta. Clara permaneció en silencio durante varios segundos, sosteniendo la carta sin moverse, como si cualquier gesto pudiera romper algo que apenas comenzaba a entender. No había una reacción inmediata, no había sorpresa exagerada ni una emoción desbordada, porque lo que estaba ocurriendo no era algo que pudiera procesarse en un solo instante. Era una verdad que se acomodaba lentamente dentro de ella, cambiando la forma en la que veía todo lo que había vivido hasta ese momento. Su mirada volvió a recorrer la casa, pero esta vez no lo hizo buscando respuestas, sino reconociendo lo que siempre había estado ahí. Cada objeto, cada espacio, cada detalle cotidiano adquiría un peso distinto, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora lo estaba viendo desde otro lugar, uno en el que las pequeñas cosas dejaban de ser invisibles. Pensó en todos esos años en los que creyó que no pasaba nada, en los días que parecían iguales, en los silencios que nunca cuestionó, en los gestos que no notó porque no eran evidentes, porque no pedían atención, porque no intentaban destacar. Y por primera vez entendió que tal vez no era que no hubiera nada, sino que nunca había aprendido a mirar de la forma correcta. Su esposo estaba ahí, como siempre, en el mismo espacio compartido que durante tanto tiempo había sentido neutral, casi automático. No había cambiado, no había hecho algo distinto ese día, no había una acción que marcara una diferencia clara. Y sin embargo, todo era distinto ahora, porque la diferencia no estaba en él, estaba en ella. Recordó cada pequeño detalle que antes había ignorado. Las cosas que parecían parte de una rutina sin importancia, los gestos silenciosos que nunca exigieron reconocimiento, y empezó a entender que lo que había interpretado como ausencia tal vez nunca fue falta de intención, sino una forma distinta de estar. La carta seguía en sus manos, pero ya no necesitaba leerla otra vez. El mensaje había cumplido su propósito, no porque revelara algo completamente nuevo, sino porque le permitió ver con claridad algo que siempre había estado presente. Durante un momento, Clara pensó en todo lo que había imaginado, en la historia que había construido sin darse cuenta, en esa idea que había llenado espacios que creía vacíos. Y no lo vio como un error, sino como una consecuencia, como el resultado natural de no haber entendido lo que tenía frente a ella. Porque no siempre nos falta algo,
A veces solo no sabemos reconocerlo. Clara respiró con calma, sin prisa, como si ese simple acto marcara un antes y un después que no necesitaba palabras. No había urgencia, no había necesidad de decir algo inmediato, porque algunas cosas no se resuelven hablando, se entienden en silencio. Dejó la carta sobre la mesa con cuidado, como si cerrara una etapa sin necesidad de hacerlo evidente. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió esa sensación de espera que había estado acompañándola durante tanto tiempo. No porque todo estuviera resuelto de forma perfecta, sino porque ya no había algo externo que necesitara llenar lo que ahora entendía de otra manera. Clara permaneció en silencio, con la carta aún entre sus manos, mientras su mirada recorría la casa una vez más, pero esta vez no buscando algo que faltara, sino reconociendo lo que siempre había estado ahí sin hacer ruido. Su respiración se volvió más tranquila, como si algo dentro de ella finalmente hubiera encontrado su lugar, y sin necesidad de decir nada, dejó la carta sobre la mesa con un gesto suave, casi cuidadoso, como quien entiende que no hace falta aferrarse a lo que ya ha sido comprendido. Su esposo estaba ahí, a unos pasos, moviéndose con la misma naturalidad de siempre, sin darse cuenta de que algo había cambiado, o tal vez sabiéndolo sin necesidad de palabras, como si su forma de estar nunca hubiera necesitado explicación. Clara lo observó en silencio, sin prisa, sin duda, y por primera vez no sintió distancia, no sintió ausencia, solo una presencia tranquila que siempre había estado ahí, esperando, sin exigir ser vista. Él se acercó a un cajón y lo abrió con normalidad, como si fuera un gesto más dentro de su rutina. Pero dentro, entre objetos simples, había algo distinto. Pequeños sobres cuidadosamente guardados, algunos ligeramente desgastados por el tiempo, otros intactos, todos iguales, todos discretos, todos silenciosos. Clara no dijo nada, no hizo falta. Su expresión cambió apenas lo suficiente para dejar ver que ahora entendía, no como una sorpresa repentina, sino como una verdad que siempre había estado frente a ella, esperando el momento en que pudiera ser reconocida. Porque a veces el amor no llega con palabras ni con grandes gestos. A veces simplemente permanece. Si te gusta mi contenido, deja tu like, comenta, comparte y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba nuevo contenido.